Hola a todos. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con dirección de arte y o diseño de producción, que es la misma área. Se puede llamar de cualquiera de las dos formas. Y vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con el diseño de la puesta en escena de la película. Implica lo que se relaciona con vestuario, con maquillaje, con escenografía. Y va a marcar el tono de la película. Normalmente el director de arte va a trabajar de forma muy relacionada, muy estrecha con el director de fotografía, aunque ha habido casos en donde esto ha generado también tensiones y problemas. Son varias las disciplinas que se van a unir. Fue la última área que se construyó como tal. Antes dependían directamente del director, el vestuarista, el maquillador, el escenógrafo, y estaban sueltos. Pero poco a poco, y sobre todo con películas que empezaron a ser cada vez más complejas, a partir principalmente de la incorporación del color, se empezó a surgir este rol que primero no era obligatorio en las películas. Hoy por hoy ya sí, todas las películas tienen su director de arte o diseñador de producción, que lo que hace es tener el concepto completo en cuanto a la imagen de lo que se va a trabajar en la película. ¿Mm? Dentro del diseño de producción vamos a incluir todo lo relacionado con cómo va a ser la escenografía, qué características va a tener, cómo se va a vestir cada uno de los personajes, cómo eso va a ayudar a su caracterización, cómo se va a peinar, qué colores va a utilizar tanto en la ropa como en su vestuario, como en sus recursos, accesorios o demás, qué estilo va a tener. Lo cual va a estar muy asociado a la narrativa de la película, a lo que queremos comunicar. También va a determinarse una paleta de colores general para toda la película, ¿sí? En donde cada personaje va a tener su esquema de color, cada situación va a tener su esquema de color, se va a trabajar o con contrastes o con armonías o con colores en tonos intensos y brillantes o con colores de paletas oscuras y en clave baja. En esto se utilizan los mismos criterios de color que hemos pensado dentro de lo que es la fotografía. También va a afectar el tipo de iluminación que se va a trabajar. Es allí donde más cerca va a trabajar con el área de fotografía, en donde se piden determinados climas de iluminación para las distintas escenas. Si hay una escena romántica, se le va a pedir que la clave sea en iluminación pastel y suave o con luz dura y claro oscuro. Todo depende de lo que el director general tiene en mente y cómo estos directores de fotografía y de dirección de arte van a colaborar en la construcción de esta imagen. También va a influir en la composición de lo que se ve en pantalla, porque le presenta todo un escenario al director de fotografía, en el cual el director de fotografía va a poder seleccionar cómo representarlo, ¿sí? Con qué planos y con qué ángulos. Si bien no es quien decide las tomas o la composición, el director de arte va a influir en el estilo de composición que se va a utilizar dentro de la película. En este material que les he dejado acá tienen algunas reflexiones sobre la dirección de arte. Es un material muy bueno, es corto. En general sobre la dirección de arte hay mucho menos análisis. Recién ahora se están trabajando con más análisis sobre esta área y cómo influye, a pesar de que influye de una forma significativa, impresionante en la narrativa. Sin embargo, es mucho menos el material que hay con respecto a estas áreas, ¿sí? Acá les va a contar un poco cómo surgió y qué características puede tener. Tiene varios ejemplos, así que les recomiendo que lo vean antes de comenzar a hacer el análisis de sus películas. ¿Cuál va a ser el papel de este diseñador de producción o director de arte? Primero que nada va a ser quien tenga la responsabilidad de generar todo el aspecto visual de la película, qué es lo que va a aparecer en cámara, qué colores va a tener, qué estética, qué elementos, ya sea que los seleccione del mundo real y los lleve a esa diégesis, a esa ficción, o que los reconstruya a partir de toda una serie de utilería
producida específicamente para la película. Piensen en películas como El Señor de los Anillos, que todo lo que vimos en cámara se reprodujo con un nivel de detalle impresionante. Por ejemplo, todo lo que fueron las espadas y las armaduras se produjeron una por una para cada uno de los extras. Los maquillajes y los vestuarios de los elfos, a los que se los caracterizó uno por uno. O películas como Titanic, en donde el director general, en ese caso, fue con cada personaje a contarle la historia de la persona de que estaba representando, aun cuando fueran extras. Y obviamente el director de arte tomó a esas personas reales que estaban siendo representadas, aún siendo extras, y los caracterizó según las imágenes y las investigaciones que habían hecho sobre cada uno de los pasajeros del Titanic. ¿Sí? Va a trabajar muy cerca del director porque genera la estética general de la película. Entonces el director va a estar siempre muy cerca de ellos, y con el director de fotografía muy cercano. En realidad todas las áreas tendrían que trabajar integradamente, pero no siempre se da. Va a gestionar todo lo que tiene que ver con los presupuestos de reconstrucción de escenarios, de vestuarios, de maquillajes, de asistentes que tengan que ver con esta área. Piensen sobre todo en películas donde el vestuario permite caracterizar a los personajes. Va a ser fundamental que podamos tener un presupuesto acorde. Por ejemplo, películas como Los Intocables, en donde aparentemente la dirección de arte es solamente poner en la época, y sin embargo tuvo a grandes diseñadores de moda que hicieron que los trajes de cada uno de los personajes fueran específicamente con molderías de la época, con molderías de la época y de los lugares de cada uno. Los irlandeses se los vistió con prendas típicas de la zona de Irlanda, de diseñadores irlandeses. A los americanos, a los italianos, a cada uno se lo caracterizó de una forma muy estricta. Y nos genera realmente la mayor parte de la experiencia cuando nosotros vemos una película. En este video que les he seleccionado, que también es muy corto, es de una universidad de Barcelona, en donde entrevistan a varios directores de arte, con la característica de que no son solo directores de arte de películas, ¿sí? Cuando uno estudia la carrera de dirección de arte, se puede estudiar dirección de arte para extenderlo a distintas áreas. Hay directores de arte cuando se hace una producción de moda, por ejemplo, en el que va a poner toda la parte visual y la estética que se va a seleccionar para esa producción de moda. Hay directores de arte en videojuegos, en videos de YouTube, en puestas de teatro, en espectáculos de conciertos o demás, en donde se diseña toda esta estética. Entonces el director de arte no es solo del área de cine, si bien algunos se especializan, sino que tiene todo un abanico de trabajos. Aquí hay varias entrevistas a directores de arte y están realmente muy interesantes, son breves, son muy dinámicas. Les recomiendo que las vean antes de comenzar a analizar la película. Bien, dentro de los elementos que dijimos que va a determinar la dirección de arte, va a tener que ver con los colores. Los colores, la paleta de colores de una película es fundamental para transmitir cualquier tipo de emoción que nosotros queremos comunicar. Y el poder seleccionar la paleta correcta es básico para que la película tenga una efectividad. Los colores van a evocar emociones, y en esto tiene mucho que ver la psicología de los colores, que las vimos en cuarto año. Les recomiendo que las repasen, en donde van a ver cómo los colores van a influir en lo que sentimos. No es lo mismo ver colores brillantes, cálidos, que dan una sensación de bienestar y en una clave alta, que ver colores oscuros, apagados y en una clave baja, que dan una sensación de suspenso, de tensión o de tristeza incluso, ¿sí? También va a tener mucho que ver la época que se está representando y el lugar. El tipo de representación visual que tiene una época histórica o un futuro imaginado, apocalíptico o no, tecnológico o no, van a influir mucho en las paletas de colores que vamos a utilizar y en todos los objetos, la ropa y el vestuario que se va a emplear.
También el cómo utilizar los contrastes para resaltar aquellos aspectos que nosotros queremos que llamen la atención. Ya sea la ropa del personaje que contraste con los fondos en los que está, o algún aspecto dentro del atrezo. El atrezo son toda la utilería que rodea al personaje que nosotros quisiéramos resaltar. Por ejemplo, yo quisiera que uno de los libros que está ahí atrás llame la atención y la gente vea que tengo un libro sobre venenos y entonces después sea sospechosa en un asesinato. Para que ese libro se resalte, va a tener que ser un contraste muy fuerte con el resto de los libros que están en la biblioteca para que en ese plano amplio se pueda destacar. Y obviamente los colores van a influir mucho en la temática que estoy transmitiendo. Recuerden que los colores también son simbólicos. El casamiento de blanco, por ejemplo, es en Occidente, pero en Oriente, por ejemplo, las novias se visten de rojo. Entonces, es muy importante que se haga una buena investigación, una correcta selección de los colores y la paleta que se va a utilizar para la película en general, para cada escena y para cada personaje. Les he dejado este material que se centra específicamente en cómo usar los colores para la narración. Les recomiendo que lo vean. Es esperable que en base a esto puedan trabajar el análisis de las películas que les tocan, ¿sí? En donde el color es un elemento fundamental para analizar la dirección de arte. Dentro de los ejemplos que va a citar están Joker o Matrix, todos con formas muy características y que realmente las van a poder reconocer muy fácilmente. Después, otro de los aspectos importantes tiene que ver con la iluminación y las atmósferas que se quieren crear, ¿sí? La iluminación, si bien el director de arte no va a decidir en cine, en otros áreas, por ejemplo, se está trabajando en una puesta de teatro, en una puesta de un espectáculo como un recital o algo similar, sí es él quien decide todas las luces, pero en cine esto queda bajo la órbita de fotografía. Pero sí le puede decir al área de fotografía qué clima quiere lograr, ¿sí? Una ciudad urbana y fría o una fiesta de lujo que tenga luces muy contrastantes, puede establecer cómo quiere ese tipo de luz, qué concepto de luz quiere. Después el director de foto va a ver cómo lo lleva a la práctica. La iluminación le va a permitir también realzar los espacios que él quiere resaltar y ocultar otros. Piensa en espacios o representaciones épicas o de guerra, en donde quieren resaltar la destrucción de los edificios. Entonces, el tipo de iluminación va a trabajar sobre esas siluetas que se quieren resaltar, ¿sí? Y va a manipular la forma del espacio. Nosotros a través de la luz podemos generar espacios muy grandes o muy pequeños en el mismo lugar, según cómo esa iluminación entre. También van a tener en cuenta los conceptos de realismo o no que tiene esa iluminación. Les dejo este material en donde ven muchos ejemplos de cómo utilizar la iluminación de forma más realista o menos, ¿sí? Vamos a ver una primera parte. Ay, sí, el mouse me funciona. Bien. Después ustedes lo van a ver completo. Fíjense cómo acá estamos viendo un montón de utilizaciones de luces duras, contrastadas, con claroscuros. Lo voy a adelantar un poquito. Si me responde el mouse. Aquí estamos. Bueno, no me estaría respondiendo. Bien. No estaría respondiendo. Que yo quiero mostrarles un par de escenas. Ahí está. Fíjense cómo ahí la iluminación está generando los espacios, ¿sí? Va a empezar desde iluminación y su utilización en la historia, que puede parecer aburrido, pero sin embargo les va a estar dando elementos que les van a permitir analizar qué está evocando la película en cada momento, ¿sí? Así que les recomiendo que lo vean. Y también después va a pasar a cómo se trabajan con las luces en la actualidad. Bueno, vamos a continuar. Bien, nosotros habíamos hablado en clase presencial que teníamos una serie de elementos, de códigos,
que iban a estar relacionados con los códigos sonoros, con los códigos visuales, que tenían que ver con la fotografía, con los códigos sintácticos que tenían que ver con el montaje, y con los códigos proto o profílmicos, que son aquellas cosas que están por delante de la cámara. Y en ese caso estamos hablando de todas las áreas que tienen que ver específicamente con la dirección de arte, ¿sí? Una de las cosas importantes es reconocer si el espacio que yo voy a utilizar es una escenografía, es un espacio construido para lo que yo estoy representando, o si se trata de un espacio real, es una locación, ¿sí? Por ejemplo, también puede pasar en situaciones como Game of Thrones, en donde se utilizan muchas locaciones reales, se cubren determinados aspectos que tienen que ver con fondos que se pueden ver, un edificio o cosas similares, y esas después se hacen con un escenario virtual. Hay otras alternativas, como por ejemplo el ciclorama que está utilizando la serie El Mandaloriano, en donde es toda una pantalla gigante que rodea, y allí tenemos todos los espacios proyectados en la pantalla, y solamente se reconstruye el espacio donde el actor va a moverse, y vemos, por ejemplo, en su casco los reflejos de esa pantalla, entonces da la sensación de estar en ese lugar. Todas estas van a ser decisiones estéticas y de presupuesto que van a tomar el director y el director de arte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los objetos que se manipulen en la escena, desde una cartera hasta un arma, lo que fuere, todo lo que se puede transportar, estamos hablando de atrezo o utilería. Todo lo que tiene que ver con la apariencia de los actores, de los personajes, a través de su vestuario, su maquillaje, su peinado. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con la estética de los efectos especiales que se vayan a incluir a posteriori, ¿sí? Vamos a ver cada una de estas áreas ahora. Bien, con respecto al espacio, nosotros vamos a tener distintos espacios que van a estar representados y que pueden ser con mayor detalle o menor, y eso va a depender mucho de la estética que queramos transmitir en la película. Espacios minimalistas que casi no hay nada y que no se ven, o espacios sumamente recargados, y van a tener que ver con la narrativa que quiero comunicar, ¿sí? Con la historia que estoy comunicando. También con el tiempo, eso significa cronotopo, el tiempo que está siendo representado y cómo ese tiempo va avanzando. Si estoy en una década u otra, por ejemplo, la serie For All Mankind toma toda la exploración espacial desde la década de los 60 hasta la actualidad, y cómo va variando la iluminación, el vestuario, los espacios, hasta el ritmo del montaje en cada uno de estos periodos, ¿sí? También va a tener que ver con la caracterización de los personajes. Va a haber personajes que se van a comunicar a través de su espacio, espacios muy ordenados, muy pulcros, que tienen que ver con personas mucho más controladas y más rigurosas, o espacios que son un desorden completo y que tienen que ver normalmente con personas más despreocupadas, o que están escapando, o situaciones similares. El tipo de espacio que la narrativa requiere, ¿sí? Si está en el medio de una selva, no es lo mismo que estar en el medio de una ciudad. Y por más que a mí me guste mucho el tema natural y selvático, si la narrativa transcurre en una ciudad, lo tengo que ubicar en esa ciudad, ¿sí? El cuánto de realismo le quiero dar a esos espacios también nos va a influir en la construcción y el diseño del espacio que estoy haciendo. Pensemos en exteriores, por ejemplo, ¿sí? Es como la primera diferenciación, si transcurre en exteriores o en interiores. En exteriores, por lo general, voy a lucir en alguna parte de las tomas ese espacio exterior, esos grandes profundidades de campo, en donde podemos ver, por ejemplo, en este caso es una escena del Último Samurái, esas montañas y el árbol que está acá. En una pantalla más grande se ve bien contrastadas las luces de las flores del cerezo, que van a ser muy significativas en el final de la película y que están presentes a lo largo de toda la película, en todas las escenas, ¿sí? Y no necesariamente este cerezo estaba allí, lo más probable es que lo hayan colocado,
Si utilizo el blanco y negro o no, que es una decisión que va a tomar junto con fotografía, pero adentro de ese blanco y negro va a ser contrastado, va a ser suave, van a tener colores, luces duras, luces difusas, todo eso va a influir en la narrativa, ¿sí? Si es una representación de época, en donde voy a mostrar cómo son esos espacios de época. Los rodajes en exteriores por lo general siempre son más complejos. La primera cosa es porque dependemos mucho del clima. Puede ser que tengo que representar un frío terrible en el medio de enero en el cono sur. O por el contrario, una época de pleno calor en pleno julio. ¿Sí? Entonces, por lo general van a ser más complejos. También por lo que tiene que ver con los factores climáticos. ¿Sí? Rodajes como por ejemplo el Titanic han sido sumamente complejos al rodarse en barcos en el medio del océano y con mucho frío y con muchas situaciones. Además los equipos sufren mucho más las inclemencias del tiempo. Sin embargo, da un aspecto de realidad que por más bien hecho que esté una escenografía, nunca se logra de otra manera. Fíjense en el Mandaloriano y en Andor. Andor no está filmada en ciclorama, está filmada en espacios reales y realmente la textura de la imagen es muy distinta, ¿sí? Los espacios interiores, bueno, allí voy a tener más control, pero también requieren mayor gasto, ¿sí? Sobre todo si es una escenografía directamente, como es el caso, por ejemplo, de esta imagen, que es El Ciudadano Kane, en donde todas las escenografías fueron creadas. En cambio, aquí arriba tenemos una película de época que es Amadeus, pero en este caso es sobre un teatro que existe. Lo que se hizo fue llevar los extras y caracterizarlos dentro de un espacio que ya existía. Entonces quizás hay que cubrir algún elemento, pero partimos desde otra realidad. Hay espacios que son minimalistas y totalmente artificiales, como por ejemplo aquí, que es una escena de Chicago. O espacios que procuran un gran realismo, como este bar, ¿sí? Entonces todo va a depender de qué queremos construir nosotros. En este material que les he dejado acá, que en realidad está pensado por un arquitecto, está comentado por un arquitecto, cuenta cómo se construyen esos espacios escenográficos en el cine desde esta cuestión de la arquitectura, de todos los edificios y cómo lo van a caracterizar, ¿sí? Les recomiendo que lo vean, es muy bueno y es breve, así que les va a ser muy sencillo su visión. Cuando hablamos de decorados, de reconstrucciones, ¿sí? Tenemos un mayor control sobre ese espacio. Por ejemplo, aquí tenemos una escena de mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar. Bien ochentosa, con colores que tienen, incluso fíjense que ese rojo es una paleta de rojo que en esta época no se usa, es muy propio, es un rojo de los 80, un poco más bajo, un poco más desaturado. Entonces podemos tener este sillón extraño que tiene una parte de cada color y que fue hecho específicamente para ese rodaje, a pesar de que la película tenía muy poco presupuesto, porque querían mostrar ese descontrol y esa desestructuración de los personajes, ¿sí? Esta es la parte de atrás de un escenario, ¿sí? En el cual por el frente se ve un castillo completo, pero en realidad sobre un castillo que había una parte nada más se construyó esto que vemos que solamente el frente, atrás son una serie de estructuras que lo sostienen nada más para que se vean en las películas, ¿sí? O el caso de Harry Potter, que también tiene muchos escenarios reconstruidos, algunos en estudio y otros sobre locaciones reales. Los decorados implican un gran trabajo, no solo del diseñador, sino de todos los que efectivamente lo manufacturan, y por lo general mayor presupuesto, ¿sí? En este otro video también les he dejado un análisis de cómo la escenografía y todo lo que es utilería influye en la narrativa con la perfección de sus características, con la forma en que está concebida, si son formas duras, si son formas orgánicas, los colores que se le asignan, todo esto está pensado desde ese lugar, es muy buen material y les muestra muchos ejemplos, así que se los recomiendo. Todo lo que tiene que ver con el vestuario, ¿sí?
esta frase la incluí porque me pareció muy significativa para que piensen cómo lo tienen que analizar a la dirección de arte de una película. No se trata de la cartera de un hombre, sino que es el hombre de la cartera, ¿sí? Un hombre habitualmente no usa cartera, ¿sí? Al menos en lo cotidiano. Pero ese hombre usa una cartera en particular, porque ese personaje no puede utilizar otra, ¿sí? Por ejemplo, piensen en un personaje que es un padre de familia, tradicional, conservador. No va a utilizar una cartera toda bordada con grandes adornos, ¿sí? Entonces, esa cartera específica va a servir para un personaje específico. Lo mismo pasa con todo el vestuario. Fíjense el vestuario de Harry Potter. El vestuario de Ron, todo el tiempo vamos a ver ropa que se nota que es de segundo uso, que normalmente ha sido de sus hermanos mayores, que está en alguna parte rasgada, frisada, que se nota que le queda grande. O que no es específicamente de su talle, para mostrar que es una familia mucho más humilde que las otras y que él es uno de los más chicos y hereda de sus hermanos. En cambio, cuando vemos la ropa de Hermione, por lo general vemos una ropa muy cuidada, que no suele tener arrugas, muy prolija, muy adecuada para cada situación y que tienen que ver con la personalidad de Hermione. En cambio, en la ropa de Harry vamos a ver por lo general una paleta de colores mucho más limitada, alguien que es él solo el que se encarga de su ropa, entonces tiene ropas muy simples que le sirvan para cualquier situación, ¿sí? Sin un cuidado de alguien que lo está guiando, que se preocupa por ese niño, sobre todo en las primeras partes. Lo mismo, bueno, mucho más en realidad cuando estamos representando espacios concretos o tiempos concretos, ¿sí? En donde vamos a tener que investigar la ropa característica de esa época y vamos a tener que ver si esa ropa y esa utilería realmente es la adecuada. Muchas veces se equivocan en la forma en que la construyen. Por ejemplo, en esta representación de Troya con un paraguas que todavía no existían para esa época, al menos no con esta forma. Había sombrillas, pero no de esta manera, que es un sistema que surge en el siglo XVII. En este material que les he dejado también habla específicamente de lo que es el vestuario en cine y de cómo ayuda a caracterizar a los personajes. Toma la película, no me va a salir el nombre, la última de Tarantino, sobre el ataque de los Manson en Hollywood. Érase una vez en Hollywood. Y que el personaje de la chica que es atacada es un personaje real, basado en alguien real. Entonces investigó mucho el material que había sobre esta chica, que era una actriz, y que a partir de eso se la caracterizó y se la vistió a la protagonista, ¿sí? Hay mucho trabajo por detrás de pensar esos vestuarios. Les he dejado otro material de vestuario porque me pareció que realmente estaba muy bueno y que les ayuda a pensar en la caracterización de los personajes, en cómo a través del vestuario caracterizamos a ese personaje. Por ejemplo, aquí en el asesino, ¿sí? Fíjense ese saco negro para pasar desapercibido, que nadie lo vea, y en cambio en ella vemos colores, que es una niña que está desesperada y sola, con ropa que no coordina una con otra, colores muy llamativos, esa planta con la que va a todas partes y que es lo único que tiene y a lo que se aferra. Entonces vamos a ver que hay elementos que nos permiten caracterizar a los personajes, ¿sí? Así que también les recomiendo allí que lo vean. Luego todo lo que tiene que ver con la apariencia de los actores o del personaje, ¿sí? Acá también incluí una frase que me pareció importante. Ser estrella en Hollywood forma parte del negocio. Sobrevivir a ello es un arte, de Brad Pitt. Realmente los actores son muy asociados a sus personajes y luego la gente cree estar conociendo a ese actor y en realidad lo que conoce es un personaje, ¿sí? Es muy habitual que los que hacen de malos después en la calle reciban agresiones porque son los malos de la película o de una novela o de una serie.
Y en realidad el actor no tiene nada que ver con el personaje, pero sí los vamos a asociar mucho y en algunos casos no logran salir del personaje, como es el caso de Frodo, por ejemplo, o del mismo Harry Potter. Vamos a tener 3 categorías básicas y que eso va a influir mucho en qué tanto se dedica la dirección de arte a su vestuario y a su apariencia en general. Los protagonistas, que van a ser los principales, a esos va a ser a los que más energía le ponga dirección de arte en su apariencia. Todos los que son secundarios o de reparto, que tienen un peso significativo en la historia, entonces a ellos les van a dedicar un cierto tiempo. Y los extras o de figuración. Allí en general se va a hacer de forma mucho más masiva y mucho más rápida para poder responder a los tiempos de la película. Obviamente tienen que estar seleccionados desde antes porque hay que clasificar la ropa, hay que poder organizarla y medirla y ver el vestuario y planificar el maquillaje. Así que sobre esa persona concreta y real se va a desarrollar todo el diseño que se va a ir desarrollando. El actor por lo general tiene una imagen pública que suele influir en la selección de ese actor para un determinado personaje. Por ejemplo, pensemos en los actores de Marvel, ¿sí? El actor que hace de Iron Man no podría haber hecho de Capitán América, porque tiene sobre sí toda una carga de una persona con un carácter difícil, muy malhumorado, que tiene toda una trayectoria de problemas con los consumos y que era perfecto para el personaje de Iron Man. Y en cambio, el personaje de Capitán América le hubiese costado mucho a ese actor hacer el personaje de Iron Man porque no tiene el perfil. Así que el actor no se selecciona solo por quiero trabajar con tal, sino en relación al personaje, ¿sí? Y ese actor ya tiene una tipología que nos permite empezar a construir desde la narración a nuestro personaje. Y después va a tener que ver mucho la actuación de cada uno. Hay actores que son maravillosos y que pueden hacer cualquier personaje. Bueno, en este momento estoy un poco trabada con los nombres. Pero todo lo que tiene que ver con actores como Anthony Hopkins o Whoopi Goldberg, que son sumamente maleables, que pueden hacer de buenos, de malos, de extras, de locos, de serios, dramáticos. Tienen un registro muy amplio. Y otros actores que son muy buenos para un tipo de personaje y un género. Por ejemplo, los actores de acción, ¿sí? Son muy buenos para hacer películas de acción, pero quizás si lo llevamos a un drama no funcionan, ¿sí? Eso va a influir mucho en la biografía, como les decía recién, el caso de Iron Man, ¿sí? Su biografía e incluso su apariencia ya de por sí era la construcción del personaje que se estaba buscando. Entonces ahí influye en la selección de los personajes, perdón, de los actores, sus propias características. Después van a tener algunos un mayor rango dramático que les va a permitir cubrir distintos tipos de personajes y otros que no. Actores que son de comedia y que son muy buenos para comedia, pero en un drama no, quizás no sirven. O, por el contrario, sorprenden mostrando que pueden hacer tanto drama como comedia. Fíjense acá, tenemos algunos actores muy icónicos, ¿sí? George Clooney, un actor que toda la vida ha hecho de galán. Sin embargo, las 2 únicas películas donde ha hecho drama lo ha hecho muy bien. Marilyn, ¿sí? Su biografía, su historia, su aspecto no le permitía ser, por ejemplo, un personaje de una persona tímida o que pasara inadvertida, ¿sí? Porque ya de por sí tenía toda la carga de ser alguien sumamente llamativa. Humphrey Bogart, un personaje sumamente oscuro, complejo, con un carácter muy difícil, como persona, y todos sus personajes tenían esa carga. En cambio tenemos un Benigni que si bien nos trabaja mucho con lo que tiene que ver con comedia, es un actor sumamente versátil que puede hacer La vida es bella y ser un excelente actor dramático. Entonces, a eso me refiero con que el actor influye en la elección de a quién ponemos en cada personaje. En esto tiene que ver tanto dirección de arte
como dirección general y casting, ¿sí? Sobre esas características yo voy a empezar a caracterizarlo. Por ejemplo, este personaje es Robocop. Su actor no pudo salir nunca del personaje de Robocop, no lo buscaban para otra cosa. Y finalmente se convirtió en historiador, un gran historiador que ha hecho muchos documentales y grandes investigaciones, principalmente sobre lo que es historia romana. Y a ese actor, a pesar de que está casi irreconocible aquí, ¿sí? Por la gran caracterización que tenía, sin embargo, no pudo salir de ahí, de ese personaje, tenía que hacer siempre el mismo. Bueno, acá lo vemos a Mel Gibson, otro ejemplo de este estilo, ¿sí? Un actor que siempre interpreta a un personaje similar, a pesar de que sean muy distintos los tiempos y los espacios en donde está ubicado. Es un personaje de acción, un personaje canchero, un personaje muy seguro de sí mismo, muy fuerte, y es siempre igual. Entonces vamos a tener mucho allí de caracterizaciones puestas arriba, pero sobre actores que ya tienen el prototipo que nosotros necesitamos. Aquí les he dejado también otro material que está muy interesante sobre el uso de las distintas caracterizaciones. En este caso vemos a la misma actriz en distintos personajes. En este caso Winona Ryder sí tiene un amplio rango actoral. Tuvo otros tipos de problemas en su vida privada, por lo que perdió mucho de su carrera, pero en sus mejores momentos realmente ya tenía un amplio rango actoral que le permitía, con una buena caracterización, fíjense, la tenemos aquí, jovencísima, bella, y muy pocos años después, 2 o 3 años solamente, caracterizada de anciana, y lo podía hacer perfectamente, y caracterizada de monstruo, y también lo podía hacer. Películas que podían ser de drama o romance, de ciencia ficción, y ella realmente se podía mover en todos esos ámbitos. Se puede, porque está trabajando ahora en Stranger Things. Aquí también les dejé algunas imágenes para que puedan ver cómo se trabaja con el tema de efectos especiales, en donde muchas de las películas van a estar hoy por hoy tapadas de efectos especiales y de mucho CGI. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver como el fondo verde con algunas ramas, algunas cuestiones aquí adelante, y después lo vemos en un espacio totalmente distinto, o acá los Vengadores protegiéndose de explosión, que todavía no estaba y que era solamente un fondo verde. Entonces, lo complejo que es trabajar con este tipo de animaciones que hay que agregar después. Algunas recomendaciones que tengan en cuenta a la hora de hacer los análisis de las películas. Primero que nada, separen y analicen cada uno de los aspectos que tienen que ver con el vestuario, con la escenografía, con el peinado, con el maquillaje, con el uso de iluminación y sobre todo, con un gran subrayado, con el uso del color. El uso del color en la película en general, en cada escena o climas que se quieren ir logrando a lo largo de la película, y cómo se caracteriza a cada personaje a través de los colores. Reconociendo todo esto, van a poder reconocer cuáles son las atmósferas que se quieren construir, cuál es el tono general que se quiere dar a la historia y a la película. Si ponen en relación cómo se ha ido construyendo el personaje con lo narrativo, que ustedes ya lo vieron en el análisis previo que han hecho de las películas, van a poder ver cómo desde la dirección de arte se está construyendo elementos visuales que sostienen esa narrativa que se ha ido proponiendo. Bien, esto es todo. Cualquier pregunta o duda que tengan la pueden hacer vía mail o cuando volvamos de las vacaciones. Los vamos a estar esperando, así que espero que les sea muy claro. Miren todo el material, se los recomiendo, va a ser la mejor manera de que puedan realmente abordar el análisis de las películas. Un saludo grande.